Saludos y bienvenidos al Euronews Hoy de este lunes, en el que abrimos con el fuerte terremoto de magnitud 7,7 y las sucesivas réplicas que han sacudido Turquía y Siria. La cifra de muertos no deja de aumentar. En el momento de este informativo ya son unos 1.800 muertos. De ellos, más de 1 millar de fallecidos y más de 5.000 heridos son del sudeste turco y unas 800 víctimas mortales y más de 7.500 heridos de territorio sirio. Estas son imágenes de algunos de los cientos de edificios que han quedado reducidos a escombros en ambos países. El presidente de Turquía ha destacado que es el segundo seísmo más fuerte que ha afectado al país desde el terremoto de Erzincan de 1939. Erdogan ha añadido que unos 45 países han ofrecido ayuda. El presidente de Ucrania le ha enviado sus condolencias. Por otro lado, Zelensky ha anunciado un nuevo paso para limpiar al enemigo interno que se ha sumado a la agresión extranjera desde la retaguardia ucraniana. Estas palabras siguen a varias medidas tomadas por Kiev para combatir la corrupción y que han sacudido incluso al Ministerio de Defensa ucraniano. Además, China ha acusado a Estados Unidos de dañar gravemente las relaciones entre ambos países con el derribo del globo chino que entró en el espacio aéreo estadounidense. Las fuerzas israelíes han matado a 5 palestinos, entre ellos hay terroristas de Hamas, como ha confirmado la organización, y verán la megaprisión que ha construido El Salvador para los pandilleros. Pero hay más, como verán después de los titulares. Ucrania admite que la ofensiva de Rusia se está convirtiendo en implacable en el este y sur de su territorio. Zelensky insiste en el envío de más armas de Occidente. El ejército de Estados Unidos sigue buscando los restos del supuesto globo espía chino en aguas de Carolina del Sur. Queen Bee acapara ya 34 gramófonos tras lograr 4 este domingo. Es la artista con más premios Grammy de la historia. El número de víctimas mortales por el sismo de magnitud 7,8 no para de subir. Hasta el momento hay alrededor de 1.400 fallecidos y más de 3.000 heridos en Turquía y Siria, según el balance provisional. El epicentro del sismo tuvo lugar en el sureste de Turquía. Las autoridades turcas han informado que un segundo terremoto de 7,7 tuvo lugar horas después. El primero dejó más de 1.700 edificios reducidos a escombros. En el lado sirio, los Cascos Blancos, el principal grupo de rescatistas del noreste del país, han declarado un estado de emergencia en la zona. El Centro Nacional de Monitoreo Sísmico de Siria afirmó que el terremoto ha sido el más fuerte registrado por sus sistemas en casi 3 décadas y alerta de más réplicas en los próximos días. Por su parte, el gobierno turco ha emitido una alarma internacional pidiendo ayuda. Kazajistán, Georgia, Azerbaiyán y la Unión Europea han respondido anunciando el envío de equipos de rescate y material médico. Trasladados en ambulancia al hospital de Darkush, en el oeste de Siria, cientos de heridos en el terremoto que sacudió la región han recibido allí los primeros auxilios. Osama Abdelhamid ha llegado con su mujer y sus hijos. Cree que son los únicos supervivientes del edificio en el que vivían. الحمد لله رب العالمين وصلنا لهون وتمت الإسعافات الأولية والحمد لله رب العالمين على قضاء الله. البناء مؤلف من 4 طوابق، 3 طوابق ما حدا طلع منهم طاول. الله كتب لي عمر جديد. الحمد لله. El personal sanitario está completamente desbordado por la situación. After the earthquake, we started to receive many cases, hundreds of casualties. We know and we have information that hundreds of patients are still under the debris. The situation is too bad. We need urgent help. A diferencia de Turquía, Siria es un país en guerra. Hay muchas zonas con infraestructuras dañadas por años de combates. Hay muchos edificios con daños estructurales levantados apresuradamente para albergar a la población. La situación en el frente oriental de Ucrania es cada vez más difícil. Volodymyr Zelensky ha admitido que Rusia está lanzando cada vez más tropas a la batalla. Su gobierno espera que Rusia lance una gran ofensiva este mes por razones simbólicas, en torno al primer aniversario de su invasión. El mandatario ucraniano se dirigió al país el domingo por la noche. Ми бачимо цей збільшений тиск на різних напрямках фронту, а також тиск в інформаційному полі. Дуже тяжко на Донеччині, запеклі бої, але як би не було тяжко,
Та яким би не був тиск, ми маємо вистояти. Moscú afirma que Kiev está planeando un intento de operación de bandera falsa en Kramatorsk. En un comunicado del Ministerio de Defensa ruso se afirma que Ucrania estaría tramando atacar las instalaciones médicas de la ciudad solo para acusar a Moscú de cometer crímenes de guerra. Mientras las fuerzas rusas avanzan poco a poco en el este, Zelensky sigue pidiendo a Occidente que acelere la entrega de las armas prometidas. Ucrania cree que Rusia quiere tomar toda la región del Donbass, fuertemente industrializada, o el sur, donde quiere ampliar su corredor terrestre hacia la península ocupada de Crimea. Este domingo la Unión Europea ha intensificado su lucha económica contra Rusia a través de la introducción de una serie de medidas restrictivas en el mercado petrolífero. Entre ellas la entrada en vigor de la prohibición de importar productos petrolíferos refinados rusos, lo que incluye el diésel y los combustibles de aviación. The EU, until February 5th, imported about 70 million euros per day of worth of oil products, especially diesel, from Russia. The EU has been by far the largest buyer of oil products from Russia. So this is highly impactful. A corto plazo, los expertos no están preocupados por la escasez de diésel. Muchas de las empresas han llenado sus almacenes antes de la fecha límite, aunque aún están por ver las consecuencias a largo plazo. También desde el domingo la Unión Europea y el G7 han ampliado el límite de precios vigente para el crudo ruso a todos los productos refinados. Esto significa que las empresas radicadas en la Unión Europea no podrán prestar servicios a los petroleros rusos que vendan productos de primera calidad como queroseno y gasolina a un precio superior a $100 por barril. Para productos derivados se ha fijado en $45 por barril. The price cap on oil products are set at a high level that still enables Russia to profit from this trade. So European-owned, European-insured tankers continue to carry Russian crude oil, Russian oil products to third countries, and the price cap for this trade, or the price caps for this trade, need to be substantially revised down. Pero los expertos advierten de que Rusia podría eludir las últimas sanciones de la Unión Europea si no se cierran los vacíos legales. This is going to be a game of cat and mouse that will continue for probably as long as Russia continues its war of aggression against Ukraine. For example, Russia is now exporting crude oil to countries such as Turkey, United Arab Emirates, India, and then the refined oil products out of that crude oil. Some of them are imported back into the EU. La Unión Europea también está trabajando en un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que se espera que esté listo antes del primer aniversario de la invasión rusa de Ucrania. El ejército de Estados Unidos sigue buscando el globo chino que, según dice, ha estado espiando en sitios militares clave en todo el país. El sábado, el Departamento de Defensa confirmó que sus aviones de combate derribaron el globo sobre aguas territoriales estadounidenses. La recuperación de los restos está siendo difícil, ya que se extienden a lo largo de 11 kilómetros. Los barcos de guerra se encuentran en el área frente a Myrtle Beach, en Carolina del Sur. El presidente Joe Biden, quien ha sido criticado por no actuar antes, dijo que dio la orden de derribarlo tan pronto como fuera seguro hacerlo. Pekín, que afirmó que era un globo meteorológico inofensivo que se había desviado de su ruta, denunció a Estados Unidos por reaccionar de forma exagerada, asegurando que se reserva el derecho a responder. El incidente ha empeorado las ya tensas relaciones entre las superpotencias. El secretario de Estado Antony Blinken canceló abruptamente un viaje a Pekín destinado a rebajar las tensiones, por lo que llamó un acto irresponsable de China. China, por su parte, acusa a Estados Unidos de dañar gravemente las relaciones entre ambos países. La ira se desata en Cisjordania luego de que fuerzas israelíes mataran a 5 palestinos armados en una acción militar. Según el ejército de Israel, se buscaba detener a sospechosos de un fallido ataque dirigido contra israelíes en un restaurante de Cisjordania. Según las fuerzas, algunos de los hombres que murieron en el intercambio de balas estaban implicados en el ataque fallido y eran miembros del grupo militante Hamás.
En un comunicado, Hamás confirmó que entre los muertos había miembros de su grupo. La oficina del presidente palestino condenó la violencia del crimen. Por su parte, el portavoz de Hamás dijo que la violencia tendría una respuesta. Esta operación se suma a otras acciones recientes de las Fuerzas Especiales de Israel, por lo que se registraron ataques de represalia contra los israelíes. El líder supremo de Irán amnistía a algunos condenados en las protestas. Ali Jamenei anunció este domingo la amnistía y la reducción de sentencias de un número que no precisó de manifestantes condenados en las manifestaciones que han sacudido en los últimos meses el país. Las autoridades iraníes han respondido a la revuelta protagonizada por jóvenes que pedían el fin de la República Islámica con una fuerte represión que ha causado cerca de 500 muertos y 20.000 detenidos. Al menos 17 personas han sido ahorcadas. Los candidatos Andreas Mavroyiannis, diplomático respaldado por las izquierdas, y Nikos Christodoulides, antiguo ministro de Asuntos Exteriores, se enfrentarán en la segunda vuelta de las presidenciales en Chipre. Christodoulides, quien está respaldado por los partidos centristas, se impuso en la primera vuelta con el 32% de los sufragios. Por su parte, Mavroyiannis obtuvo un 29%. Σήμερα νίκησε η δημοκρατία. Σήμερα νίκησε η συλλογικότητα. Σήμερα νίκησε η βούληση της κοινωνίας για συνένωση δυνάμεων που θα αξιοποιήσει τους καλύτερους και θα πάρει την Κύπρο σε μια νέα εποχή. En estas elecciones, el índice de abstención se consolidó como uno de los más bajos de la última década, con un valor inferior al 28%, por lo que la asistencia a las urnas superó el 72% de participación. Σε αυτή την προσπάθεια που ξεκινήσαμε μαζί, δεν περισσεύει κανείς. Η αγάπη για τον τόπο μας καταργεί τις διαχωριστικές γραμμές και μας ενώνει. Uno de los desafíos para el nuevo presidente será la inflación, que alcanzó el 10,9% en 2022. Los precios de la energía y los alimentos son la más grande preocupación. Otros retos serán la lucha contra la corrupción y la afluencia de migrantes en la isla. Επίλυση του Κυπριακού, οικονομική ανάπτυξη, διαφθορά. Αυτά είναι τα τρία ζητήματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν στον δρόμο προς τις δεύτερες προεδρικές κάλπες. Οι δύο υποψήφοι πρέπει να κερδίσουν το κρίσιμο ποσοστό των αναποφάσιστων αν θέλουν να κόψουν πρώτοι το νήμα. Από τη Λευκοσία και το Euronews, Απόστολος Στάικος. Una megacárcel contra los pandilleros en El Salvador. El gobierno ha permitido el acceso a las cámaras a su nuevo centro de confinamiento del terrorismo. Unas instalaciones con capacidad para 40.000 reclusos custodiados por más de 800 efectivos de las fuerzas del orden y una tecnología de última generación. El Salvador lleva meses librando una guerra contra las pandillas y el crimen organizado que se ha saldado con miles de detenciones. La oposición, no obstante, asegura que el tamaño de la cárcel refleja un fracaso de las políticas de prevención. El exdictador pakistaní Pervez Musharraf murió este domingo en Dubái a los 79 años. Fuentes oficiales informaron que el general tenía varios años padeciendo amiloidosis, una rara enfermedad que altera el funcionamiento de los tejidos y provoca disfunciones en los órganos. Musharraf, que gobernó Pakistán por casi una década, era reclamado por la justicia de dicho país por varios casos judiciales. Había prometido regresar, pero tras su traslado a Dubái para tratar su enfermedad, el exdictador decidió permanecer en territorio emiratí. El Papa Francisco se despidió este domingo de Sudán del Sur, deseando esperanza y reconciliación para un país que sufre tras una sangrienta guerra civil y una gran crisis humanitaria. El pontífice llegó el viernes procedente de la República Democrática del Congo y finalizó su visita en Sudán del Sur con una multitudinaria misa celebrada ante más de 100.000 personas en la ciudad de Yuba. Allí, Francisco reiteró su llamamiento para que se depongan las armas del odio y la venganza en un país que intenta, según sus palabras, que se implementen los acuerdos de paz tras una sangrienta guerra civil.
Sus palabras hacen referencia al acuerdo de paz que se firmó entre líderes sursudaneses en 2018 en el Vaticano y donde se produjo el histórico gesto del Papa que besó los pies a dichos líderes del país africano. Ahora el jefe de la Iglesia Católica regresa a Roma tras un viaje de 6 días. Elefsina, capital europea de la cultura en 2023, junto con la rumana Timisoara y la húngara Veszprém. Este sábado se celebró la ceremonia en la playa de Eleusis, a 15 kilómetros de Atenas. El espectáculo inaugural en Elefsina, la ciudad conocida en la antigua Grecia como Eleusis, estuvo dirigido por Michael Markmarinos y Chris Balwen. Todo sobre los ritos de iniciación y la conexión entre el mundo superior y el inframundo. Venecia y Viareggio, los dos famosos carnavales, dan el pistoletazo de salida. Desfile de barcos por el Gran Canal en el inicio del Carnaval de Venecia en la noche del sábado. Tómate tu tiempo para los himnos originales es el título del Carnaval de Venecia 2023. Este año el punto de partida para la gran mascarada son las constelaciones y los elementos primordiales: tierra, agua, fuego y aire, en un imaginativo zodiaco de originalidad y creatividad. A más de 300 kilómetros de Venecia, en la ciudad de Viareggio, el carnaval cumple 150 años, con máscaras alegóricas y carrozas de papel maché de más de 30 metros de altura. Siamo emozionatissimi perché ovviamente quest'anno è il 150° anniversario, quindi insomma c'è una grande responsabilità addosso anche per trasmettere appunto la nostra gioia, la nostra allegria a tutti. Si festeggia il centenario, i 150 sono davvero un risultato incredibile. Pensi, una città che è riuscita a tenere in piedi una tradizione ricca, vivace, contemporanea per 150 anni. Las carrozas de Viareggio se construyen a lo largo de todo el año en una zona específica de la ciudad con todos los medios a disposición de la gran fiesta. Beyoncé, reina de los Grammy, envía para allá 34 gramófonos tras lograr 4 este domingo en Los Ángeles. Se convierte así en la artista con más premios Grammy de la historia. Aunque fue una gran noche, la felicidad no fue completa. El causante fue el británico Harry Styles, que le arrebató el premio al mejor álbum del año con Harry's House. This album from start to finish has been the greatest experience of my life. La canción del año fue para la compositora Bonnie Wright por Just Like That. I was so inspired for this song by the incredible story of the love and the grace and the generosity of someone that donates. Lizzo logró el Grammy a la grabación del año por About Them Time. I want to dedicate this award to Prince. Y la mayor decepción de esta edición fue para Adele, que con 7 candidaturas solo ganó el gramófono a mejor interpretación en solitario de pop por Easy on Me. If you win anything tonight, don't cry. And here I am crying. Just to my son, I wrote this first verse in the shower. La cantante de jazz Samara Joy se consagró como la mejor nueva artista. So, to be here with you all, born and raised in the Bronx, New York, my family's here. Vestidos de materiales imposibles y fragancias famosas por el mismo nombre artístico que lo volvió inmortal. El legado que deja Paco Rabanne tras su muerte no solo es histórico, sino también la huella de un visionario. El diseñador, nacido en la localidad española de Pasajes, en el País Vasco, hizo una gran carrera de modista y creador de perfumes en Francia. Rabanne, con sus estudios de arquitectura bajo la manga, dio su paso a la fama en los años 60 con su primera colección. 12 vestidos imposibles de vestir en materiales contemporáneos. Estilismos metálicos o de plástico dentro de una concepción totalmente vanguardista de la moda. Su visión era mística, futurista y digna de la era espacial.
lo que le conectó con el mundo del cine diseñando el icónico vestuario de Jane Fonda en la película de culto de 1968, Barbarella, de Roger Vadim. Sin duda, Paco Rabanne fue una figura trascendental para el siglo XX, una que, se dice, fue bautizada por Coco Chanel como el metalúrgico de la moda. Hasta aquí el informativo de hoy. Pueden seguir informándose con más noticias a través de nuestro canal, nuestras redes sociales y nuestra página web. Les dejamos con el No Comen del Día, en el que verán cómo es el ritual de la danza del fuego en Vietnam. Gracias por seguirnos y feliz lunes.